Hola, ¿qué tal mis amigos del canal, de YouTube, de Instagram, de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera? Espero que estén muy bien. Un tutorial, un video más instructivo. En este caso vamos a hablar de los higrómetros, termohigrómetros, termómetros, etcétera, como más quieran llamarlos, según el caso, de cómo sea el aparato en cuestión, que se relaciona directamente con algo muy importante en el mundo del tabaco, tanto el tabaco para pipa como el tabaco para puro, o sea, o el puro, o el cigarro puro, habano, etcétera, toscano, lo que quieran, ¿sí? En cuanto a la conservación. Ya subí videos anteriormente acerca de cómo humectar, por ejemplo, nuestros tabacos, ¿sí? Con el frasquito, etcétera, etcétera, el agua destilada. Pero, bien, uno humecta el tabaco, ¿no? Perfecto, lo nota seco, lo humecta, esto es ojímetro muchas veces, ¿sí? ¿No? Tradicionalmente. Pero bueno, después uno tiene que controlar esa humedad. Entonces, ¿cómo puede saber uno si estoy hidratando en exceso, si estoy hidratando en déficit? O sea, sobre humectando, por ejemplo, ¿sí? O humectando por debajo de lo que necesito, o si estoy en el punto óptimo o alrededor del punto óptimo aproximadamente, ¿sí? Y cómo puedo llevar, digamos, ese sensado de dichos parámetros de humedad y temperatura que son tan importantes para poder, ¿qué cosa? Conservar nuestro tabaco en perfectas condiciones, ¿sí? Recordemos que tanto el aroma, el sabor, la velocidad de fumado, de combustión, la generación de humedad en el caso de una pipa, por ejemplo, sabemos que aparte de depender del tipo del tabaco, etcétera, también depende mucho de qué, del contenido de humedad en cuestión, ¿sí? Aparte de la velocidad de fumada y todas esas cuestiones que ya hablamos, ¿sí? O sea, la conservación es muy importante. Y aparte, ¿por qué también? Porque un exceso de humedad puede generarnos hongos o moho, ¿sí? Otra cosa clave, digamos, ¿sí? Incluso un exceso de humedad o una falta de humedad también nos puede generar, digamos, que se produzca un envejecimiento cuando lo embodegamos el tabaco, lo dejamos los puros en un humidor, por ejemplo, etcétera. Lo que puede generar es que haya un problema en el envejecimiento, ¿sí? Que se retarde, que se acelere, etcétera, por un problema de humedad, ¿sí? O simplemente que se lleve mal a cabo. Por ejemplo, podemos tener fermentaciones indeseables, ¿sí? Que se acidifique, ¿sí? O sea, hay toda una serie de cuestiones que se relacionan con eso. Podemos ser propensos a que nos agarre la acioderma, que es el bichito ese que seguramente escucharon hablar, que afecta mucho a los puros, que les genera esas galerías. Acá lo tengo, en algún momento les mostraré, y vamos a hablar sobre eso en otro video, ¿sí? Que uno vieron que lo pone en un congelador para matarlas, etcétera. O sea, ese tipo de cosas están muy relacionadas con la calidad inicial del producto, por supuesto, y también con la conservación, ¿sí? Recordemos que como toda forma de vida necesita temperatura y humedad para vivir, entonces un hongo, un insecto, una plaga está relacionada con eso. Pero bueno, al fin y al cabo, humedad y temperatura, ya sea con aparatos en donde tengan dos en uno, control de temperatura y humedad en el mismo, como en estos casos, como ver, sea separado como en estos casos, ¿sí? Pero bueno, instrumentos de medición de humedad y temperatura, fundamental. Seguramente lo deben haber visto más de uno, los de este tipo, sobre todo, en las cajas o en los sumidores para puros y o habanos, ¿sí? El típico higrómetro empotrado en el mismo, que una vez se veía cuando era novato y se preguntaba qué era ese aparatito, ¿sí? Otros como estos. Pero bueno, es hecha esa introducción, ¿sí? Pasemos al tomate, como diría un amigo vasco, pipa fumador, ¿sí? Así que bueno, ¿qué pasa? Aparte de usarlo para control de humedad, tenemos diferentes tipos. Analógicos, como este, el típico de la marca Luft, con su escala graduada, la logran ver ahí, la escala, ¿sí? 0 a 100%, en porcentaje, acá marca el rango entre 40 y 70. Esto, recordemos esto, porque quizá los confunde, cuando uno habla de normal, esto en general está hecho digamos, para una temperatura de tipo del medio ambiente de una persona, o sea, habitacional, etcétera. ¿Sí? Ese es el rango de temperaturas normal, entre 40 y 70. No es exactamente para lo que es el tabaco, pero es aproximadamente. Recordemos que el tabaco está en valores de humedad entre el 60 y el 70%, ¿no? ¿Se acuerdan? Alrededor de eso, ¿no?
puede ser más o menos, puede ser un poquito menos, cada uno tiene sus gustos, pero en general se suele conservar a una humedad que varía entre el 55, 56% y el 70, ¿sí? 68%, 65%. Así que más o menos entra. Pero bueno, yo lo aclaro para que no se confundan, ¿sí? Un valor de humedad en un puro de un 40%, como marca acá, para mí es muy bajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O sea, es eso. Pero bueno, este es uno de los comunes, el analógico. Se puede regular, ahora vamos a ver cómo. Les voy a dar un tip, consejo. Después tenemos los digitales 2 en 1, como estos que están acá. ¿Sí? Bueno, esto es parecido más, no llega a ser una estación meteorológica. Las estaciones meteorológicas son esos termohidrómetros más grandes, a veces conectados a la computadora, ¿sí? Manejan un software, algunos más complejos, otros más simples, como este no. Indica ahí dry, comfort y wet, o sea, seco, húmedo y en estado y comfort, lo va marcando ahí, no sé si logran ver el circulito que encierra el wet de humedad, quiere decir que ahora está húmedo porque hace un 72% de humedad, sí, 72%, ahí 73 y 27.8 cambió recién, y bueno, marca el día y la hora, y también tiene luz, a ver si, ahí está, ahí se ve la luz. Esta es una muy buena marca, Term Pro, este es otro Term Pro también, es similar a ese pero más chiquito, más simple, solo temperatura arriba, humedad abajo. Estos funcionan con una pila chiquita, AAA. Son muy prácticos, tienen para apoyar y un imán para pegar ahí. ¿Sí? Estos también tienen conexión a Bluetooth, puede haber cambio de Fahrenheit, ahí ven, 82 Fahrenheit o 27,9 grados centígrados de la escala. ¿Sí? Son más grandes, tipo de escritorio, pero bueno, son ejemplos. O sea, la verdad que es raro que uno meta esto dentro de un tupper como termohidrómetro, pero por ejemplo puede tener un ambiente, tipo cava. ¿Sí? Por eso depende. La elección va a depender del volumen que querramos hacer, del volumen que querramos controlar, de humedad, del presupuesto que tengamos, va a depender de los gustos personales, va a depender de toda una serie de cuestiones, de la precisión o del grado de precisión que querramos, ¿sí? Va a depender de eso. Después tenemos estos, que son muy comunes. Acá tenemos la sonda de cable de 1,5 metros, acá está la sonda o es el sensor, acá está el lector, a este le falta un poco de batería, ¿sí? Pero fíjense que marca la humedad, 65 grados con 13.5. Fíjense que le falta batería, claramente, ¿no? Fíjense que marca 13,5, de hecho está mal, si uno los compara, ¿sí? Imposible que haya esta temperatura acá en este momento. Pero bueno, es un ejemplo. En este caso funcionan con las baterías pequeñitas, ¿sí? En este caso funcionan con estas eran las L1154, son un tipo, vieron que la pila botón están ordenadas o se clasifican con determinados nombres, ¿sí? Están como estandarizadas, ¿sí? Este viene particularmente con las patitas para enganchar, por ejemplo, ven ahí, en un marco, no sé si logran ver, ¿sí? Y después el clásico que les nombraba, el analógico que va empotrado, ¿sí? Acá tiene para agarrar, esto se saca, fíjense que esto lo podemos sacar, ¿ven? Entonces uno, si tiene una perforación hecha, ya sea con caladora, lo que fuera, una mecha copa, etcétera, o para reemplazar algunos si se nos rompe en el humidor o lo que sea, ¿sí? Lo colocamos, ¿sí? En el agujero y de atrás le colocamos esto, que es para cerrar este aro que traba, ¿sí? Ahí tenemos el orificio o el agujerito para la regulación, ahí como una flecha que dice más, menos, más izquierda, menos derecha. No sé si se logra ver ahí. Sí, hay diferentes tipos. Analógico con agujita, los clásicos. Digitales, electrónicos. Y después también tienen, para aquellos que les gusta la electrónica y se dan maña con ello, también existen los de tipo digitales, parecidos a estos, pero que son con las placas Arduino, eso ya es una placa con microprocesadores y microcontroladores que van asociados a un software, entonces uno puede incluso hasta armarlos y programarlos. Muy bueno eso, ¿sí? Bueno, precios, la verdad que no tiene mucho sentido porque varía de acuerdo a cada país, a cada economía, a cada momento, pero bueno, en este momento que se está haciendo el video, uno de estos los vi en internet, en Mercado Libre, acá en Argentina, alrededor entre 8.000, 9.000, 10.000 pesos, 13.000, 14.000.
¿sí? Por ejemplo, esto puede llegar a estar 35, 40.000, ¿sí? Por ejemplo, les doy, es cuestión de buscarlo, por eso no tiene mucho sentido. Pero esta marca Term Pro, la verdad que es muy buena. Tiene una relación precio-calidad muy buena. Hay muchos más caros, obviamente, más baratos. Este es más barato, por ejemplo, que este, sensiblemente, pero este es un mejor termohigrómetro, más preciso. Bueno, ¿qué más? Porque es un video que se puede hacer largo, pero no quiero aburrirlos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué más decirle? Bueno, estos se pueden resetear, estos van conectados, por ejemplo, a una aplicación del celular, ¿sí? Estos no. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente, no tenemos un humidor, bueno, podemos comprar uno de estos o uno de estos y colocarlos adentro del tupper, donde los cerramos y controlamos la humedad. Podemos hacer un agujerito en la puerta, perdón. Podemos hacer un agujerito en la tapa o en un costado, lo sellamos y lo empotramos ahí y dejamos la sonda adentro donde están todos los puros o los tabacos. Esto lo podemos bajar adentro, apoyado, de manera que se vea. Este lo podemos también empotrar ahí o dejar adentro, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de acuerdo a lo que tengamos. Yo generalmente uso tupper para conservar los tabacos y dentro de ellos en el pouch o a veces en las latas originales, una vez que están humectados y los coloco dentro, ¿sí? Y lo voy monitoreando porque para que la pila no se gaste, etcétera. Los reseteo cada tanto para que funcionen bien. Para resetearlo le sacamos la pila, en este caso, sinceramente nada más, ¿sí? A lo mismo con esto. Bien. Después, ¿cómo hacer? Uno dice, bueno, yo tengo este, por ejemplo, que es analógico y digo, me lo compro y lo tengo que regular. Esta es la marca Luft, es una marca buena alemana, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, miren que no marca lo mismo, ¿no? Está alrededor del 70 con 61% de humedad y este lo mismo, ¿sí? 60. Estos suelen ser a veces menos precisos. Hay como una discusión con eso, ¿sí? Pero mucha gente prefiere los digitales antes que los analógicos. Aparte que los digitales, la contra es el tema de la pila, etcétera, pero los analógicos lo que tienen es que por lo menos una vez por año, 2 veces por año diría yo, o sea cada 6 meses más o menos, hay que regularlos. ¿Cómo se hace? Bueno, se toma el higrómetro, perdón, se moja una rejilla, se la empapa bien con agua, no a punto de chorreo, un poco antes, para que no se haga un desastre y no entre agua acá, por supuesto, acá no tiene que entrar agua nunca, ¿sí? Por eso, ¿sí? O algún papel tisú. El papel tisú lo que tiene que se rompe, pero con cuidado. Yo prefiero usar una valerina, un trapo rejilla, un trapo de alguna naturaleza, una fibra, ¿sí? Lo mojo bien, lo escurro con la mano y cuando ya no chorrea agua y está bien mojado, lo que hago es lo envuelvo, ¿sí? Así, lo tapo bien y lo dejo reposar 24 horas. En 24 horas, o un poco más, uno lo tiene que ir revisando, en teoría debería marcarnos una humedad del 95% aproximadamente, ¿sí? Tiene que rondar entre el 90 y el 100%, depende de cada manual del fabricante, pero en términos generales tiene que estar cerca del 100%. Pongámosle 95%, ¿sí? Dependiendo, como le digo, de lo que diga el fabricante, pero generalmente ronda por ahí. Si llegó al 95%, listo, lo sacamos, lo secamos y lo colocamos ahí para que empiece a medir. Si no, lo que hay que hacer es dar vuelta y con un pequeño tornillo, destornillador, mover el tornillo que está ahí y hacerlo llegar a 95. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo envuelvo, como le dije recién, y me marca 60 de humedad, por ejemplo, lo tengo que mover con el tornillo, hacerlo llegar a 95. Y listo, estaría regulado. Por eso fíjense el manual, pero la regulación suele ser así. Así que bueno, eso es el video de hoy. Se hizo un poco largo, 14, 15 minutos, pero me parece que es un tema bastante importante. Nos evitamos mucho dolor de cabeza con el tema de esto. Después que tenemos como algo, bueno, es algo importante, pero quizá no tanto, es la precisión y los rangos. Los rangos de temperatura, bueno, es obviamente cuál es lo mínimo que mide y cuál es lo máximo. Un rango de temperatura puede ser, por ejemplo, no sé, imagínense de 20 a 100 grados, de 50 a 100 grados, eso es el de la temperatura, grados centígrados, ¿sí?
Cuanto más amplio sea, mejor, por supuesto. Y, no sé, la humedad lo mismo. Puede ser un rango de 20 a 100% de humedad. O sea, son rangos. Es el segmento donde mide donde registra. Y luego la precisión. La precisión sí es importante en algunos casos. A ver, ¿por qué digo? Depende digamos, de lo exigente que seamos, depende del material que tengamos. Quizá no es lo mismo para uno estar humectando un Avanti que estar humectando un Cohiba siglo V. O sea, eso lo ve cada uno, lo decide cada uno. Pero, por ejemplo, la precisión, yo creo que para este tipo de cosas, la verdad que la precisión de 1 grado o 2 grados es más que suficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el error puede ser de 1 grado o 2 grados. Si a mí me está midiendo y está bien calibrado 70%, puede ser 71 o 72 o puede ser 68 o 69. Esa es la precisión. Es el nivel de error que tiene la medición. Eso es, simplemente. Cuanto menos error tenga, mejor para nosotros. Más precisa es y más real va a ser la medición, el resultado. Pero bueno, eso es todo. Espero que les guste el video, que les haya sido útil. Sí. Y bueno, cualquier cosa, comentarios. Un abrazo a todos.